Es miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Psicólogos de Colombia, asesor neuropedagógico, director neuropsicológico del Centro de Competencias Cognitivas y Afectivas y director neuropsicológico del Programa de Desarrollo de la Corporación San Diego. Es docente de los diplomados del INEA. Doctor Daniel Vázquez. Yo siempre digo lo mismo, y es que cuando uno trabaja con niños hiperactivos se le pega algo de esa hiperactividad. Mientras organizamos la presentación, ustedes sabían que los adultos podemos mantener la atención por aproximadamente 40 o 50 minutos, atención sostenida. ¿Sí sabían eso? Bueno, eso quiere decir que va a ser muy difícil que pongan atención a esta temática. No imposible, pero sí algo muy difícil. Hay una estrategia que nosotros utilizamos con los niños que tienen déficit de atención y es hacer el control corporal antes de empezar cualquier actividad. ¿Sí? El control corporal consiste en que yo simplemente me relaje, cierre los ojos, respire y con eso pues regulo varias de mis funciones, especialmente a nivel motivacional. Entonces yo les voy a proponer que hagamos por 30 segundos el control corporal para que por lo menos logren captar parte de esta información. ¿Listo? Entonces, sentados derechos. Para concentrarse en la respiración es mejor cerrar los ojos. Eso siempre se lo sugerimos a los niños. Con eso me concentro más fácilmente en la respiración. Cuatro, 3, 2, 1, listo. Si alguien quiere quedarse haciendo el control corporal, eso ya es un indicador de somnolencia. Bueno, hay que hacer otra advertencia. Cuando uno asiste a un congreso, uno va lleno de expectativas. Y casi siempre pasa que cuando uno se va al congreso, uno dice, bueno, esto yo ya lo sabía. Esto lo vi nuevo, chévere, pero realmente, ¿qué de eso voy a poder poner en práctica? O sea, hay muchas cosas que debo aprender, ¿sí? Si aprendemos a reconocer esos tres elementos, le sacamos el máximo de provecho al Congreso. El Congreso no da respuestas, el Congreso, por el contrario, da más inquietudes. Y el propósito de nosotros en el instituto es que ustedes salgan con muchísimas inquietudes para que empiecen a profundizar. Otra aclaración importante, el conocimiento no lo tiene una sola persona, el conocimiento se construye en grupo, ¿sí? Y lo que les vamos a mostrar acá, lo que les hemos mostrado acá, son una serie de aprendizajes, una serie de conocimientos que se han creado en grupo y todavía hace falta crear muchos más conocimientos. ¿Me prestas el control? Gracias. Bueno, este tema que vamos a tratar hoy es la identificación de los problemas afectivos y del comportamiento en escolares. Cuando uno habla de identificación, queda uno con la sensación de que, bueno, identificamos y después ¿qué? ¿Sí? Y de una vez les digo el final. El final va a ser que ustedes van a decir, bueno, ¿y después qué? Pero van a ver unos tips, vamos a ver unos tips. Y la idea pues es sacar el mayor provecho a esta temática. Listo. Vamos a empezar comprendiendo qué es lo que pasa cuando no se desarrollan adecuadamente las competencias afectivas. Para eso vamos a ver el siguiente esquema. Pero no, antes de ver el esquema, quiero hacer otra aclaración. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos los que estamos acá, tenemos problemas. A veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos con miedo, a veces nos sentimos con rabia, a veces sentimos que nadie nos quiere, a veces sentimos que no estamos siendo buenos papás o buenos maestros o buenos terapeutas, porque eso hace parte de la existencia humana, ¿sí? Por eso cuando hablamos de trastornos afectivos es difícil establecer un rango de normalidad, porque todos tenemos algo que nos genera conflicto. Y finalmente, gracias a ese conflicto, es que nosotros podemos evolucionar
es que nosotros podemos crear nuevas estrategias adaptativas y podemos ir aprendiendo a ser más felices con nosotros mismos y con los demás. Ahora sí veamos el esquema. Cuando hablamos de incompetencias afectivas, especialmente aparecen tres. Las incompetencias afectivas intrapersonales, que es la dificultad para relacionarme con mí mismo. Las incompetencias afectivas interpersonales, la dificultad para relacionarme con los otros. Y las incompetencias afectivas sociogrupales. Antes, cuando estaba yo en el colegio, pequeñito, 5 o 6 años, pues uno no tenía ni idea de todo esto. Y uno veía al compañerito llorón, el compañerito cansón, el compañerito que molestaba, y no se ponían etiquetas y no era tan grave la situación. Incluso yo creo que los mismos profes tampoco veían tan grave la situación. Lo que hacían era decirle a los papás, lo que falta es correa en la casa y listo. Ese tipo de confianza que tenían los profesores en los papás se daba porque los papás compartían mucho tiempo con sus hijos. Infortunadamente ahora pues no se comparte la misma cantidad de tiempo y eso sí ha disparado varias de estas incompetencias afectivas. Afortunadamente, estas incompetencias afectivas en edad escolar se pueden modificar. Ya hacia la etapa nuclear de la adolescencia y hacia la adultez es mucho más difícil, no imposible, pero sí es mucho más difícil. Dentro de estas incompetencias afectivas, entonces, aparece en primer lugar las intrapersonales. Dentro de estas incompetencias afectivas intrapersonales hay tres tipos de problemas. Uno es el déficit autoadministrativo, otra es la autodevaluación y otro es el autodesconocimiento. El déficit autoadministrativo hace referencia a la dificultad que tiene cualquier ser humano para administrarse. ¿Sí? En una empresa, cuando hay una buena administración, la empresa se vuelve productiva, hay un buen clima organizacional y la empresa crece, surge. Cuando hay problemas administrativos, cuando no hay una buena administración en la empresa, pues va a haber un mal clima laboral, van a haber muchos conflictos y finalmente la probabilidad es que la empresa caiga en quiebra. Exactamente lo mismo pasa con los seres humanos. Si nosotros no aprendemos a autoadministrarnos, definitivamente se nos complica la vida, ¿sí? Y ahorita vamos a ver en específico qué pasa con esa autoadministración. La autodevaluación hace referencia a esa dificultad para valorarme. Ahí es donde viene implícita la baja autoestima. Y el autodesconocimiento es esa dificultad para conocerme y criticarme. Si ustedes se dan cuenta, cuando una persona es autocrítica, esa persona dice, sí, yo me equivoqué, eso lo tengo que mejorar, y empieza a preocuparse por mejorar esa situación. Cuando una persona tiene cero autocrítica, así uno le diga, mira, es que cada vez que tú explotas, nos agredes, y es que yo soy así, obviamente estamos viendo una baja autocrítica y por lo tanto un indicador claro de autodesconocimiento. Vamos a ver ahora sí en detalle qué pasa con el déficit autoadministrativo. Este déficit autoadministrativo hace referencia a cómo los seres humanos administramos todo nuestro cerebro. Ya varios expositores han hablado de las funciones ejecutivas, mañana vamos a hablar un poco más de las funciones ejecutivas, y las funciones ejecutivas son equiparables a este proceso autoadministrativo. Es decir, gracias al adecuado funcionamiento de las estructuras prefrontales, es que nosotros podemos autoadministrarnos. Si esas estructuras prefrontales no funcionan bien, obviamente van a haber dificultades afectivas. Y recuerden que hay tres variables importantes que inciden en la maduración cerebral. Una de esas variables es la genética, otra de esas variables es la biológica y otra de esas variables es el ambiente. Lo genético y lo biológico pues son muy importantes, pero el ambiente es decisivo. El ambiente o mejora la situación o la empeora. Cuando hablamos de déficit autoadministrativo emocional, hacemos referencia a la dificultad, aquí está más grandecito, hacemos referencia a la dificultad para administrar mis emociones. Es decir, cuando yo tengo un déficit autoadministrativo emocional, lo que sucede es que a mí me cuesta mucho trabajo
regular o administrar mis emociones. Y eso puede ser porque viene transmitido genéticamente, o puede ser porque hubo alguna complicación biológica, algún factor médico de riesgo que incidió en la adecuada maduración de esas estructuras, o el ambiente, especialmente el ambiente familiar, no llevó a cabo unas buenas pautas de crianza y eso terminó afectando esa adecuada administración emocional. Y realmente, si ustedes, la mayoría son docentes, hacen la mano los que son docentes, eso sí. Entonces estoy seguro que ustedes tienen muchos niños en este momento con un déficit autoadministrativo emocional, niños que no regulan sus emociones, que explotan fácilmente, ¿sí? Y justamente esta dificultad que se presenta ahora es porque no hubo unas adecuadas pautas de crianza que le enseñaran a los niños a regular sus emociones. Eso antes lo hacían papá, mamá, abuelos, tíos, primos, hermanos, ahora le corresponde a los profesores. Hay 3 emociones básicas que nos sirven de algo: la ira, el miedo y la tristeza. Es normal que nosotros sintamos ira de vez en cuando, tristeza de vez en cuando y miedo de vez en cuando. Pero cuando sentimos en exceso algo, ahí es donde empezamos a tener problemas. Si yo permanentemente siento ira ante cualquier cosa que me pasa en la vida, inmediatamente siento ira, voy a empezar a desarrollar un trastorno comportamental importante que se llama trastorno negativista desafiante. Y lo más grave de este trastorno es que yo nunca estoy contento con nada. Cualquier cosa me molesta, entonces vengo al Congreso y me fijo solamente en los errores, en todos los errores que cometieron en la organización, en la ejecución, los ponentes, los errores ortográficos en las diapositivas. Eso pasa cuando yo soy negativista, soy negativo, solamente veo lo malo, lo negativo, no veo nada positivo, ¿sí? Y hay un alto porcentaje de adolescentes que tienen esa tendencia. ¿Por qué? Porque infortunadamente pues, hay variables genéticas, biológicas, ambientales que producen esta situación. La tristeza es cuando yo permanentemente ante cualquier situación lo primero que siento es tristeza y ganas de llorar. Entonces pasa algo, llegué tarde a la conferencia y enseguida me dieron esas ganas de llorar. Me aguanto las ganas de llorar pues porque hay mucha gente acá, pero me dieron muchas ganas de llorar. Peleo con mi pareja, peleo con mis hijos, con mis colegas y lo primero que siento es ganas de llorar y se me encharcan los ojos y estoy aquí con el nudo en la garganta, ¿sí? Obviamente si exploto, o sea, si lloro y me pongo muy mal, pues estoy teniendo una dificultad importante para administrar mi emoción. Si me aguanto, pues bueno, el problema es que estoy reprimiendo. La idea es que yo aprenda a manejar esa emoción. Y con el miedo, pues pasa lo mismo. Ante cualquier situación yo lo primero que siento es angustia. Entonces, si yo estoy acá en el Congreso, estoy cada ratico mirando para arriba pensando, ¿será que ese techo sí está seguro? Es que ese techo es como flotante, ¿qué tal que se caiga? Esas luces, no. Y aquí solamente hay una salida, bueno, dicen salidas de emergencia, pero ¿qué tal que las tengan con llave? Y si hay un terremoto, y es que esta mañana hubo un terremoto, hubo temblor en Quibdó, 3.0 en la escala de Richter y estamos cerquita. Eso pasa cuando yo permanentemente siento miedo, ¿sí? Entonces, cuando yo no he aprendido a administrar esas emociones, las emociones me dominan, ¿sí? Y entonces aquí es donde vienen los tips. Infortunadamente no hay tiempo para explayarnos en toda esta temática. Esta temática, a mí me gusta mucho trabajarla. Parte de esta temática la trabajamos dentro del diplomado de neuropsicopedagogía del aprendizaje en el Instituto de Neurociencias y más o menos nos demoramos entre 6 y 8 horas solamente con esta temática. Y la estoy resumiendo a 30 minutos, ¿sí? Entonces les doy tips para que ustedes no salgan diciendo, los negativistas no salgan diciendo, no, esa conferencia solamente le dan a uno es hay teoría y nada de práctica. Algo importante a la hora de aprender a administrar las emociones es conocer 2 cosas. ¿De dónde surge la emoción? Perdón, 3 cosas. Ponerle nombre a la emoción, primero que todo. Segundo, ¿de dónde surge la emoción? Y tercero, ¿cuál es el propósito de la emoción? ¿Sí? Ponerle nombre es decir, estoy bravo o tengo piedra. ¿Sí? Me lo puedo decir yo mismo o se lo puedo decir a alguien, obviamente sin agredirlo. O decir, estoy triste. O decir, tengo miedo. Cuando nosotros no le ponemos nombre, la emoción sigue siendo emoción y toma el control de nuestra situación. ¿Sí?
Cuando nosotros le ponemos nombre, automáticamente esa emoción se convierte en sentimiento y el sentimiento sí lo podemos manejar. Entonces, cuando yo estoy molesto y alguien me dice, ¿te pasa algo? No, 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 nada. Va a pasar cualquier cosa después que me va a hacer explotar. Eso pasa cuando no le pongo nombre a la emoción, cuando la emoción sigue siendo emoción, nunca se vuelve sentimiento y termina explotando. Ahí es donde empieza ese déficit autoadministrativo emocional. Si yo le pongo nombre, si yo digo, sí, tengo mucha piedra y tengo piedra por esto, ahí es cuando, además de ponerle nombre, busco el origen de la emoción. Entonces digo, ya sé de dónde surgió la emoción. Si tengo piedra porque me tuvieron esperando afuera media hora y yo con ganas de entrar rápido, entonces estoy molesto por eso. Y luego hago la pregunta más interesante. La pregunta más interesante es, ¿para qué estoy decidiendo reaccionar así? Siempre que yo pregunto ¿para qué?, estoy tratando de encontrar el propósito de algo. ¿Para qué vienen ustedes al Congreso? Estamos buscando un propósito. ¿Para qué decido reaccionar con rabia? Ahí estoy buscando el propósito. Entonces, lo que yo quiero conseguir al reaccionar con rabia es que la persona que está atendiendo me tenga miedo y me atienda más rápido. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. O si yo estoy peleando, discutiendo con otra persona y reacciono con rabia, lo que quiero es decirle a esa persona, usted tiene que acomodarse a lo que yo diga. Los problemas de pareja son espectaculares para esos ejemplos. Cuando yo peleo con mi pareja y yo alzo la voz y me pongo más bravo es porque quiero decirle, yo soy el que tengo la razón y usted está equivocada. Yo estoy decidiendo reaccionar agresivamente o con ira para que el otro cambie su parecer, sienta miedo y termine accediendo a lo que yo quiero. ¿Sí? Cuando soy capaz de ejecutar esos 3 pasos, empiezo a administrar mis emociones. ¿Sí? Vayámonos a una situación real, papás con hijos. Está el niño molestando, gritando, llorando, porque además los niños siempre que están bravos lloran, ¿no? Está el revuelto, porque además no se da todo por separado. Y empieza la mamá, cállese, cállese y en la casa nos vemos. Eso nos pasaba mucho a nosotros. Tengo una amiga muy especial, no la he visto hoy acá, que la mamá antes de llegar a hacer una visita, iban ella con el primito y la mamá, iban a la casa donde iban a visitar y antes de entrar, antes de tocar la puerta, la mamá cogía la sombrilla y le pegaba un sombrillazo a cada uno. Cuidadito, van a molestar. Y ya enseguida los niños quedaban con miedo, entraban y eran los niños más juiciosos de este mundo. ¿Sí? O sea, lo peor de todo es que la estrategia le funcionaba. ¿Sí? Eso es lo peor de todo. Entonces, no, y efectivamente esta compañera a la que les estoy hablando está muy bien. O sea, no se preocupen, no es una persona tan ansiosa. Entonces, cuando nos enseñan a nosotros en la vida cotidiana a reprimir nuestras emociones, obviamente no estamos administrando nuestras emociones, estamos reprimiéndolas. ¿Sí es claro? Cuando yo le digo, cállese, ya no llore más, no moleste más, pues estoy reprimiendo a ese niño, estoy enseñando a que se reprima. En lugar de decirle, ¿sabes qué? Yo creo que tú estás muerto de piedra. Y creo que estás muerto de piedra porque no te estoy dando lo que quieres. ¿Sí? Y lo que tú quieres es que yo diga, ay no, me da miedo y mi hijo está muy bravo, entonces yo más bien le doy el juguete. Cuando yo le muestro ese juego al niño, automáticamente el niño empieza a administrar su emoción. ¿Sí? Obviamente si se lo digo muerto de la piedra, pues no va a funcionar. Tengo que estar yo primero muy tranquilo, tengo que yo primero haber administrado mis emociones. Entonces, primera recomendación para los docentes. Si lo que yo quiero es seguir el consejo del doctor Miguel de Zuviría y enseñarle a mis estudiantes a ser felices con ellos mismos y con los demás, y entre esa enseñanza quiero que ellos aprendan a administrar sus emociones, el primero que tiene que administrar sus emociones soy yo. ¿Sí? Y entre otras cosas, para mí el trabajo más difícil sobre la faz de la tierra es ser docente. Ese es para mí el trabajo más difícil. O sea, no hay ningún otro trabajo que se le compare. El ejemplo que les daba se aplica exactamente para la tristeza y para el miedo. ¿Puedo manejar esas emociones? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando hay autodevaluación? Aparece el fenómeno de la baja autoestima. Infortunadamente, muchos teóricos y muchos terapeutas también
plantearon que la autoestima de los niños dependiera de lo que uno les dijera. Entonces, a partir de ahí uno escucha a los papás de ahora, ustedes se van a cualquier preescolar en este momento del país y ponen, se inventan ustedes un partido de fútbol y ustedes escuchan, el 99% de los papás le está diciendo a su hijo, hijo, tú eres el campeón, eso, tú puedes, no importa, van perdiendo 5-0, pero tú eres el campeón, tú puedes, tú puedes. Realmente ese tipo de mensajes no fortalece la autoestima, por el contrario, confunde más al niño. Decirle a un niño, tú eres el más inteligente, tú eres el más duro, tú eres el campeón, y el niño se da cuenta de que es una maleta jugando fútbol, pues obviamente se está confundiendo. Y lo peor de todo es que ese niño empieza a decir, mis papás me están engañando, mis papás son mentirosos, entonces no le creo a mis papás nada de lo que me dicen. Y ahí es cuando los papás llegan al colegio a decirle a la profesora, dígale usted, es que el niño a usted sí le cree, a nosotros no. La autoestima realmente se fortalece cuando el niño descubre que él puede hacer cosas solo, ¿sí? Y ahí es donde viene una enseñanza bien importante. Si yo quiero ayudarle a un niño a que fortalezca su autoestima, lo único que tengo que hacer es obligarlo a que haga lo que le cuesta trabajo. Y siempre hago la misma aclaración, obligar no es agredir. Obligar no es cogerlo de la mecha ni amenazarlo con la correa, no, eso no es obligar, eso es agredir. Obligar es decirle, mi amor, te toca hacerlo, no hay de otra. Eso es obligar, te toca hacerlo. Cuando un niño se ve obligado, y estoy hablando de niños de menos de 5 años, porque ya después de 6 años es mucho más difícil hacer esto. Cuando obligamos a un niño de menos de 5 años, finalmente el niño termina accediendo. Y lo mejor de todo es que el niño termina haciendo lo que le cuesta trabajo y al final nos dice, mira cómo me quedó. Bien, ¿cierto? Y ahí es donde los papás volvemos a equivocarnos. Y algunos profesores también. ¡Ay, sí, mi vida, estoy muy contento por lo que hiciste, me siento muy feliz por lo que hiciste, me siento muy orgulloso por lo que hiciste! Eso es lo peor que podemos hacer. Eso es lo peor, porque cuando le decimos a un niño, estoy muy feliz por lo que hiciste, lo que estoy haciendo es cogiendo mi felicidad y poniéndosela a él. Usted es el responsable de mi felicidad. Y yo espero que todos ustedes estén pensando, y entonces ¿cómo carajos le dice uno al niño que uno está contento, que se siente bien, que lo hizo bien? Fácil. Lo importante es lo que siente el niño, no lo que siento yo. Lo importante es que si el niño hizo la tarea de matemáticas que le costaba trabajo, me muestra la tarea y yo le digo, ¿cómo te sientes? Eso es lo que yo debo decirle, ¿cómo te sientes? Y el niño me dice, bien, contento. Ah, bueno, chévere. Con mi lenguaje corporal ya estoy mostrándole a ese niño que yo también estoy contento y que comparto esa felicidad, no que mi felicidad es responsabilidad de él, porque la felicidad de cada uno es responsabilidad de cada uno. ¿Claro? Esos son tips para fortalecer la autoestima. Y otro problema que pasa con la autodevaluación es que los niños utilizan una estrategia que se llama la autoinvalidación. ¿Qué es la autoinvalidación? Es decir, como estrategia de afrontamiento, ¿no? La autoinvalidación es decirle a la otra persona, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que tú sí puedes, es que tú sí eres inteligente, es que tú sí puedes hacerlo. Eso es la autoinvalidación, y obviamente un niño que se autoinvalida termina manipulándolo a uno, entonces uno termina diciendo, bueno, está bien, te voy a ayudar. Y cuando uno les ayuda, el niño no siente satisfacción del logro porque la satisfacción del logro fue compartida. Y ahí viene otra crítica que yo hago, siempre que puedo la hago, los que me han escuchado en diferentes contextos saben a qué me refiero, y es que no se dejen tareas para que los niños hagan con los papás. ¿Por qué? Porque cuando un niño se sienta a hacer una tarea con un papá, el papá no es pedagogo, el papá no tiene paciencia, el papá llega agotado. Yo soy papá y llego agotado a las 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche, para sentarme, ay Dios mío, esta profesora, ¿por qué le dejó esta tarea? ¿Sí? Y lo peor de todo es que uno tiene dos opciones. O tiene la calma no sé de quién, se me fue el nombre del personaje, de Job, es la paciencia de Job, es la paciencia de Job, y dura 1 o 2 horas tratando de que el niño comprenda la tarea y la haga solo, o termina uno haciéndole la tarea. Bueno, o ya eso espero que lo practiquen menos papás, terminan agrediendo al niño para que a punta de miedo haga la tarea, ¿sí? Entonces lo peor de todo es que cuando se sientan los papás a hacer las tareas con los hijos, lo primero que dicen es, muestre a ver qué tenemos que hacer.
¿qué tenemos que hacer? Entonces la satisfacción también es compartida. No, ¿qué tienes que hacer? Ahí está la diferencia. Y adicional a eso, también termina uno, bueno, entonces mira, para hacer la tarea primero tienes que ir a hacer esto, luego tienes que hacer esto otro, entonces el niño como un robotcito va haciendo todo lo que le mandamos y no está desarrollando autonomía, no está desarrollando pensamiento crítico, no está desarrollando ninguno de los elementos importantes para ejercitar la organización y la ejecución de las actividades, o sea, no está desarrollando sus funciones ejecutivas porque yo estoy supliendo sus funciones ejecutivas. Esa es entonces la autoinvalidación. Entonces, ahí la estrategia es muy sencilla, no dejen tareas para que los niños hagan con los papás. Incluso, eso lo estamos promoviendo mucho en los preescolares. Lo ideal es que las profesoras de preescolar le enseñen a los niños a hacer las tareas solitos. Eso también, eso me da mucha piedra, lo confieso. Que llegue un niño en segundo primaria a la casa, porque es que me pasó. Llega mi niña de segundo de primaria a la casa, papá, tengo que hacer una cartelera. Bueno, ¿y la profe te enseñó a hacer carteleras? No, ¿cómo se hace una cartelera? Entonces tiene que uno explicarle cómo se hace una cartelera entre 7 y 10 de la noche, exagerando, 7, 9, 10 de la noche. Tiene que uno explicarle cómo se hace una cartelera. Si uno como papá es consciente de que la niña tiene que desarrollar autonomía, entonces bueno, yo le explico, pero es que además tú tienes que hacerlo. Entonces la frustración porque la línea se le corrió, porque el marcador le manchó, porque la regla no la puso bien, y uno tome aire, y tome aire. Y lo peor de todo es que la finalidad pedagógica se pierde. Entonces ahí la recomendación es sencilla, el tip es sencillo, no dejen tareas para que los niños hagan con los papás, buenísimo que las profesoras desde preescolar le enseñen a los niños a hacer las tareas. Otra cosa importante también que tiene que ver con la autoinvalidación y con la misma autovaloración, es que las tareas, el 80% de las tareas que se dejan ahora se dejan para consultar en internet. Entonces, una tarea que antes nosotros demorábamos toda una tarde consultando en una biblioteca y luego llegábamos a la casa a hacer la mano, la hacen los niños en 5 minutos metiéndose a Wikipedia, copiar, pegar, imprimir, salió la tarea. ¿Qué aprendieron? Nada. Bueno, no, mentiras, aprendieron a copiar, a pegar y a imprimir. Y en el autodesconocimiento aparece la pobre autocrítica y la ausencia de propósitos en la vida. Una persona con bajo autoconocimiento o una persona con autodesconocimiento es una persona que no tiene claro lo que le gusta, es una persona que se deja llevar como una veleta, ¿sí? Y digo persona porque pues, hay niños, adolescentes y adultos que tienen esta dificultad, no tienen una buena autocrítica y obviamente no tienen propósitos en la vida, no tienen ni idea qué van a hacer en la vida. Infortunadamente, muchos adolescentes con los que he hablado, su propósito en la vida gira en torno al tener y no al ser. ¿Por qué? Porque los papás le dicen, estudie papito, estudie para que tenga casa, para que tenga carro, para que tenga DVD, para que tenga todo lo que usted quiera tener en la vida. Y entonces los chinos, como más avispados que los papás, dicen, pero yo para tener eso no necesito estudiar, yo para tener eso lo único que necesito es ser un buen comerciante. ¿Qué comercio? Van ustedes a saber. Pero se vuelven buenos comerciantes, ¿sí? Entonces, tienen muchas cosas en la vida, pero se olvidan del ser. Y al olvidarse del ser, obviamente pierden ese propósito de la existencia. Y entonces son muchachos o adultos que tienen muy buenas comodidades económicas, pero terminan en un estado depresivo grave, ¿sí? ¿Clara la idea? Bueno. Ahora aparecen las incompetencias afectivas interpersonales. Dentro de estas incompetencias afectivas interpersonales, las que hablábamos antes eran las intra, ¿no? O sea, conmigo mismo. Ahora vamos a ver las que se dan, las incompetencias afectivas que se dan con los otros. Entonces se dan 3 incompetencias, me enredo con el cable. Las 3 incompetencias afectivas interpersonales son el aislamiento, la reactividad y la agresión. El aislamiento es cuando el niño llega al colegio y no quiere que nadie lo vea, quiere ser el niño invisible. Y en la mayoría de los casos ese niño invisible o tiene un trastorno de ansiedad o tiene un problema de aprendizaje. Cuando tienen un problema de aprendizaje, esos niños lo que más esperan es que la profesora ni siquiera se dé cuenta que ellos existen, porque cualquier niño
que tenga más o menos de 4 años en adelante sabe si algo le cuesta trabajo en el colegio o no. ¿Por qué? Porque se está comparando diariamente con sus compañeros y ve que su compañero sí colorea bonito, en cambio él no. A su compañero le quedó más bonito el recortado, a él no. Su compañero ya está pudiendo decir los números y él no. Entonces esos niños empiezan, con esas dificultades de aprendizaje, empiezan a aislarse, ¿sí? Entonces sí es importante hablar de los problemas de aprendizaje. Es importante lo afectivo, pero también es importante hablar de los problemas de aprendizaje, porque los problemas de aprendizaje también producen secuelas. Entonces ese niño que empieza a aislarse, que puede ser consecuencia de un déficit autoadministrativo emocional, o sea, por mal manejo del miedo, empieza a aislarse porque le angustia relacionarse con los otros, o puede ser un niño con problemas de aprendizaje que empiece a aislarse. Entonces, si se dan cuenta, el aislamiento es una consecuencia de, ¿sí? O sea, no es porque sí un niño tiene dificultades para aislarse, no, casi siempre hay un prerequisito. Obviamente es diferente cuando hablamos del espectro autista, porque pues ya es otra temática totalmente diferente a esto que les estoy comentando. Otro problema es la reactividad, y son esos niños irritables, reactivos, que ante cualquier cosita que les pasa ya están agrediendo. O sea, pasó por ejemplo un compañero y sin culpa le tumbó el lápiz y ya enseguida se paró y le pegó el empujón, tenga cuidado, ese es un niño reactivo. Y casi siempre esos niños reactivos son productos de papás reactivos. ¿Sí? O sea, son papás bastante explosivos, bastante irascibles, que tienen problemas de pareja y que no han aceptado sus problemas de pareja y que viven en un constante sadomasoquismo. O sea, yo te lastimo, tú me lastimas, luego los dos nos perdonamos y somos la pareja feliz. Pero llega un momento en el que otra vez yo te lastimo, tú me lastimas, nos perdonamos, somos familia feliz. El niño aprende exactamente lo mismo. Entonces el niño jura que él reacciona, comete un error y después ya pide disculpas y se solucionó el problema. Y lo peor de todo es que también en los colegios patrocinamos eso, cuando manejamos solamente la consecuencia, ¿sí? Entonces, cometiste este error, hay consecuencia. O peor aún, cuando justificamos a los niños. No, es que el otro lo estaba molestando, ¿cómo nos iba a defender? ¿Sí? Y lo peor de todo es que a veces los mismos niños dicen, no, es que mi papá dijo que me defendiera. Y obviamente lo que estamos promoviendo es el tercer factor, que es la agresión, ¿sí? La agresión no se soluciona con agresión, la agresión se soluciona con consecuencias y con acciones reparadoras. Ese es otro tip para que tengan en cuenta. Cuando hay dificultades comportamentales en el colegio, siempre se debe manejar unas consecuencias y unas acciones reparadoras. Las consecuencias es lo lógico que me pasa a mí en la vida. O sea, si yo me agarro a golpes aquí afuera con una persona, la consecuencia es que la policía me va a coger y me va a llevar, ¿cierto? Eso es lo lógico y va a haber una consecuencia y voy a estar privado de la libertad. Hay consecuencias lógicas. Si dos niños se agarran a pelear en un colegio, debe haber una consecuencia lógica frente a esa situación, frente a ese actuar. Pero además de eso debe haber una acción reparadora, porque la acción reparadora le modifica el pensamiento al niño. La acción reparadora lo que hace es decirle al niño, usted no es malo, usted tuvo una reacción, tuvo una consecuencia, pero usted puede ser una buena persona, ¿sí? La acción reparadora es, genérele bienestar a esa persona a la que usted mismo le generó malestar. ¿Qué tipo de acciones reparadoras? Todas las que ustedes quieran. Ahí sí depende de la creatividad del docente y la creatividad del colegio. ¿Qué pasó? Ah, ¿querían acciones reparadoras? No, pero todo molidito, no, mentiras. No, hay acciones reparadoras, por ejemplo, casi siempre es esto, como se dan es en el conflicto de los niños, entonces la acción reparadora es, Juanito, ¿qué acción? Pues primero uno le pregunta al niño, ¿no? Tú cometiste un error, le pegaste a Pedrito, la consecuencia es que hoy no puedes jugar con ninguno de tus compañeros porque fuiste agresivo y mañana tienes que hacer una acción reparadora, mañana vas a hacer algo para generarle bienestar a Pedrito, ¿sí? ¿Qué se te ocurre que puedes hacer? Si al niño no se le ocurre nada, entonces lo que yo le puedo decir es, bueno, algo que le gusta a Pedrito es comer y a él le gusta mucho la lonchera que tú traes, entonces mañana puedes compartir tu lonchera con Pedrito, esa es una acción reparadora, ¿sí? O a Pedrito le encantan los Transformers y tú todos los días traes Transformers para el descanso, entonces mañana juegas con las tarjeticas de los Transformers con Pedrito, compartes con Pedrito, le generas algún tipo de bienestar a Pedrito, ¿sí? Bueno, y la agresión en esas incompetencias afectivas interpersonales, pues obviamente hace referencia a la consecuencia de ese déficit autoadministrativo emocional respecto al manejo de la ira.
O sea, cuando yo no sé manejar mi ira, pues yo simplemente agredo a los otros y ese problema es un problema afectivo intrapersonal, pero que me está generando una consecuencia afectiva interpersonal, ¿sí? No siempre, ojo, no siempre la ira genera agresión, no siempre, ¿sí? A veces esa ira yo me la como y me la como y me la como y después de tanto comerme la ira me convierto en un emo. Sí, los emos son esos, son personas que se han comido toda la rabia de este mundo, no la han sabido sacar, no aceptan esa rabia y entonces entran en el paradigma de que es que yo soy muy sensible, yo siento mucho, pues claro, toda la rabia les ha explotado adentro. Y por último, a nivel sociogrupal, hay dos fenómenos, uno de ellos está muy de moda, que es la intimidación. ¿Sí? Que es el mismo matoneo. Este es un problema social, por lo tanto la modificación de este problema no depende de una sola persona, depende de la sociedad completa. Cuando la sociedad se vuelve permisiva y acepta un tipo de agresión así sea leve, está favoreciendo la intimidación, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy dictando una clase y atrás un muchacho le dice al otro calvo, y al que le dijeron calvo, pues agacha la cabeza, y yo hago de cuenta que no pasó nada, y yo sigo ahí dando mi clase, pues eso se llama indiferencia social, y eso lo que está haciendo es diciéndole al agresor, chévere, bacano, usted es un man chévere, ¿sí? Usted sabe tener a todos reguladitos, usted me cae bien, siga haciéndolo. Eso es lo que yo le estoy diciendo a un agresor cuando él está intimidando a los otros. Y lo peor de todo es que los compañeros del salón, para no ser las próximas víctimas, se vuelven observadores activos o pasivos. Entonces ayudan a la intimidación, ay sí, calvo, para no ser ellos las próximas víctimas. Entonces ese es un problema social. Respecto a ese tema hemos hecho un trabajo interesantísimo desde preescolar. Esperamos después hacerles llegar a ustedes la información para la socialización de esta investigación, porque realmente es muy interesante cómo la intimidación se da desde preescolar. Y cómo uno desde preescolar deja pasar cositas, que luego en la adolescencia explotan terriblemente. Y la otra incompetencia afectiva sociogrupal es la manipulación. Es cuando el grupo manda y yo me dejo mandar por el grupo. Y me dejo llevar por el grupo porque no tengo unas buenas competencias afectivas intrapersonales y no tengo un buen autoconocimiento. Esa es la consecuencia. Bueno. Ahora viene la pregunta interesante, ¿cómo hace uno para evaluar esos problemas afectivos que inciden en el comportamiento? ¿Sí? O sea, ¿cómo hace uno de docente para lograr detectar estos problemas y evaluarlos? En primer lugar está el ojo docente, ¿sí? Yo estoy seguro, totalmente seguro, que cuando yo les estaba hablando de cada caso, ustedes iban pensando en determinado niño, ¿sí o no? Ah, bueno. Ese es el ojo clínico, ¿sí? Y los profesores tienen muy buen ojo clínico, porque es que los profesores todo el día están interactuando con 15, 20, 30, 40, 50 estudiantes todos los días y saben diferenciarlos y empiezan a reconocer esto. ¿Qué es lo único que le falta a los profesores? Conceptualización respecto a este tema. Una vez tiene uno claro los conceptos, empieza a decir, claro, este chino, y yo supongo que ustedes lo hicieron, este chino lo que está teniendo es más una depresión, porque todo el tiempo está triste, o este chino lo que tiene es un problema de autocrítica, o este chino lo que tiene es autoinvalidación, ¿sí? Eso pasa cuando nosotros tenemos los conceptos claros. Cuando no los tenemos claros decimos, no, es que me preocupa porque es que muy indisciplinado, ¿sí? Pero ¿qué es la indisciplina? ¿Sí? Se para, molesta, friega, le pega a los otros, ¿qué hace? O sea, ¿cuál incompetencia afectiva es la que se está generando en esa situación? ¿Sí? Eso es lo importante, que aprendamos a ser específicos, que aprendamos a especificar el problema. Cuando nosotros analizamos y solucionamos un problema, lo primero que debemos hacer es especificar el problema. Una vez hemos especificado el problema, buscamos alternativas de solución. Pero si no especificamos el problema y generalizamos, es que el niño es inatento, ese es otro. Mañana vamos a hablar de eso. Es que el niño es inatento. No, ese niño muy inatento. Sí, pero especifiquemos.
¿Por qué es inatento? Es inatento porque es ansioso y por ser ansioso todo el tiempo está pensando en lo catastrófico que le va a pasar y por eso se distrae. O es inatento porque mantiene deprimido, mantiene triste y nada le motiva. O es inatento porque tiene problemas perceptuales, o es inatento porque tiene problemas de aprendizaje. O es inatento porque tiene un déficit de atención, pero lo importante es especificar. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar esas dificultades? Primero, el ojo clínico. Y segundo, hemos creado en el instituto una escala, que es la escala prediagnóstica del déficit autoadministrativo. En esta escala se evalúa cada uno de los tópicos que les he mostrado. Ahí está todo, la voy a pasar rapidito, pues porque igual no la ven muy bien. Pero es para que se hagan idea de cómo es la escala, ¿sí? Aparece la puntuación, entonces uno califica, nosotros la estandarizamos, colocamos, hacemos un gráfico y en ese gráfico se muestra cuáles son los problemas más graves que tiene ese estudiante a nivel afectivo, así de sencillo. Incluso alcanzamos a tocar un poquitico la parte perceptual, los problemas de aprendizaje. Para los que estén interesados en esa escala, el costo es, no mentiras, para los que estén interesados en la escala, en el Instituto de Neurociencia se hace un prediagnóstico gratuito. Si alguna institución está interesada en hacer un prediagnóstico general, pues se comunica con el instituto y a partir de ahí se hace el convenio y se hace todo el análisis que se quiera hacer, ¿correcto? Entre otras cosas, les cuento una experiencia que tuvimos hace más o menos unos 6 años, 7 años en el instituto. Quisimos hacer una campaña social. La doctora Gloria Amparo siempre ha sido muy interesada por lo social, por darle bienestar a los más necesitados. Entonces fuimos a visitar más o menos unos 20 colegios oficiales, y daba yo la capacitación de lo que es el déficit de atención realmente, de los problemas afectivos, y le decíamos a los profesores, esto era solo con los profesores, ¿no? Y le decíamos a los profesores, vea, ustedes lo único que tienen que hacer es fotocopiar la escala, dársela a los papás, porque una escala es para los papás, otra para los profesores y otra para el estudiante. Entonces lo único que tienen que hacer es fotocopiar la escala, dársela a los estudiantes, dársela a los papás, enviarlas al instituto, nosotros hacemos el análisis y a partir de ahí pues empezamos a hacer el trabajo en equipo. Adivinen cuántos colegios mandaron escalas al instituto calificadas. Ninguno. ¿Por qué? No tengo ni idea. Mi hipótesis es que cuando uno tiene las cosas gratis no las valora. Esa es mi hipótesis. Pero bueno. Esta es mi conclusión. Traté de ser lo más claro, concreto, preciso y rápido para que ustedes no salgan agotados hoy y tengan energías para mañana. Mi conclusión es que lo importante no es quedarnos solamente en la detección. Lo ideal es que cada colegio ideara estrategias para estimular el adecuado desarrollo afectivo, ¿sí? Eso ya lo estamos haciendo en este momento con algunas instituciones educativas, especialmente en la ciudad de Villavicencio. Hicimos una transversalización del desarrollo afectivo con el currículo normal pedagógico. Entonces a los niños desde los 2 años se les están enseñando competencias afectivas intrapersonales, competencias afectivas interpersonales y competencias afectivas sociogrupales. Ahí estamos, llevamos ya 5 años con ese trabajo que ha sido muy interesante e insisto, todo esto ha sido trabajo en equipo. Muchas gracias a ustedes por su atención y ahorita tenemos el tiempo para la plenaria, supongo que son como 5 minutos.